Hola amigos y amigas de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Yo creo que se impone, por su importancia, de que en el programa de hoy comentemos sobre el resultado de las últimas elecciones presidenciales en Colombia. Resultado que dio como vencedor al dirigente ultraizquierdista y marxista Gustavo Petro. Mucha gente se pregunta que por qué en los últimos años en América Ibérica o Latinoamérica están venciendo candidatos de extrema izquierda. Recordemos una cosa, de que nuestros adversarios de la extrema izquierda tienen una ideología. Y para vencer una ideología en política hay que tener otra ideología. Como para vencer a cualquier religión hay que tener otra religión en la mano. En 1924 se reunió la Internacional Comunista, el Comintern, que en aquella época lo dirigía Bujarin, para estudiar cuál era la vía para poder obtener el control político en el continente americano. Según resultado de aquella conferencia, de aquellas reuniones que tuvieron, la gente de la Internacional Comunista llegaron a la conclusión de que el clásico sistema que ellos tenían de la lucha de clases no iba a funcionar en América. No iba a funcionar en la América ibérica, quiere decir en la América hispana, más en el problema en el Brasil. ¿Por qué? Porque no había suficiente desarrollo económico capitalista que permitiera la lucha de clases, que era la estrategia clásica de los comunistas. ¿Y por qué no podía usarse la lucha de clases? Porque simplemente no habían clases sociales definidas, por falta, vuelvo a repetir, por falta de desarrollo económico capitalista. Y en cuanto a los Estados Unidos, tampoco iba a funcionar la lucha de clases. Porque a pesar que los Estados Unidos sí había desarrollo económico capitalista y por lo tanto habían clases sociales, pero no iba a funcionar porque el obrero norteamericano no tenía una ideología del tipo clasista. El obrero norteamericano no aspiraba a ser obrero, no tenía espíritu de clase, aspiraba a ser burgués. Entonces, llegando a esa conclusión, ellos estudiaron cuál es la única manera de poder crear una situación de tipo revolucionario para poder tomar el poder en estos países. Y llegaron a la conclusión que había que impulsar, a falta de lucha de clases, la lucha de razas. Y decidieron que los países de Hispanoamérica o Latinoamérica, en que habían poblaciones numerosas de indígenas, de indios, los llamados indios, simplemente era utilizar a esa masa en contra de la minoría que más o menos controlaba el poder, que era la gente de origen europeo, es decir, la raza blanca. Y era utilizar a los indios en contra de los blancos en una lucha de razas. Y en los países que habían grupos grandes
de latinoamericanos de origen africano utilizar a la raza negra en contra de la raza blanca. En los Estados Unidos llegaron a una conclusión muy parecida. Debido a que no podían utilizar la lucha de clases porque los obreros norteamericanos de verdad no tenían sentimientos clasistas y querían ser burgueses, pues simplemente era utilizar a la minoría de origen indio, indígena, y a la minoría de origen africano en contra de los blancos. Y entonces pues fomentaron aquí en Estados Unidos la lucha racial. Esa es la estrategia adoptada precisamente por la gente de la extrema izquierda, por los comunistas, los marxistas, los trotskistas, los anarquistas, toda la gente que juega en la extrema izquierda. Vemos en el caso, por ejemplo, de Colombia. Por mucho tiempo, la principal organización comunista o de extrema izquierda que crearon guerrillas en Colombia fue la famosa Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que obedecían al Partido Comunista de Colombia, que a su vez obedecía a la dirección comunista de la Unión Soviética. Existe una realidad, aunque toda la gente de la extrema izquierda coincidía en tratar de derrocar mediante la violencia guerrillera y subversiva al sistema político, democrático, el sistema económico capitalista en América Latina, existe una realidad. El caso de la FARC, por ejemplo, de Colombia, nunca estuvo controlado por la dictadura comunista de Cuba encabezada por Fidel Castro. ¿Por qué? Porque ellos obedecían, la FARC obedecía al Partido Comunista de Colombia, que a su vez no era más de que un títere de la política exterior soviética. Por eso Fidel Castro y su gente simplemente organizaron un movimiento que todavía existe, guerrillero, violento, que era el Ejército de Liberación Nacional. Me acuerdo que cuando el Che Guevara tuvo problemas con Fidel Castro por su política que él tenía personal de crítica a los soviéticos, porque estaba situado en una línea pro Mao Zedong, pro China, pues simplemente él aplicó para unirse a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que encabezaba en aquella época Manuel Marolando Vélez, que era conocido como Tiro Fijo. Pues simplemente Tiro Fijo le dijo, sí, como no, él lo aceptaba en su guerrilla, pero como guerrillero. Dándose cuenta de eso, el Che Guevara pues simplemente no aceptó la aceptación que de hecho le había hecho el señor Tiro Fijo para que ingresara en la guerrilla de la FARC. Y entonces pues en Cuba organizaron el Ejército de Liberación Nacional, que todavía existe. Bueno, de aquella época viene la militancia ideológica, política, subversiva del señor Gustavo Petro. En una rama de esos grupos subversivos de extrema izquierda, que era conocido como el M-19. Este señor, que toda su vida ha sido un hombre de la extrema izquierda que siempre ha estado al servicio y bajo las órdenes de los grupos antiglobalistas que están manipulados, dirigidos por la gente de verdad de más dinero de nuestro planeta. Porque al fin y al cabo, estos señores, tanto del bando de los comunistas, como de los trotskistas, como de los anarquistas y demás, sirven consciente o inconscientemente
a la conspiración globalista encabezada por la familia de los Rothschild, y que tiene como figura pública, como el hombre que pone la cara en esto, al señor George Soros, que es uno de los hombres más ricos de nuestro planeta y que ha hecho su fortuna bajo la protección, bajo el amparo y como premio a su servicio incondicional a la familia Rothschild en sus planes de gobierno mundial. Este señor Petro, después de aspirar 3 veces a la presidencia de Colombia, cosa que perdió, pues simplemente ahora ha ganado el voto mayoritario del pueblo colombiano y es electoralmente presidente de Colombia. Hay que darse cuenta de la tenacidad de este señor, que después de tantos años de ser guerrillero, de estar preso, toda esa serie de cosas, ha llegado electoralmente, usando la metodología de la democracia representativa electoral, ha llegado a la presidencia de Colombia. Existe una realidad que hemos visto que en los últimos años varios aspirantes presidenciales de extrema izquierda, como por ejemplo el que salió presidente, Castillo, que salió presidente de Perú, la gente del grupo de Movimiento al Socialismo de Evo Morales y demás, han llegado al poder. Señores, desgraciadamente, a pesar de que el ejemplo que han dado los gobiernos de extrema izquierda, los gobiernos comunistas, socialistas y demás en América Latina, que han sido un fracaso completo, que han llevado a la quiebra económica de los países. Pero recuérdense una cosa, desgraciadamente para los que no compartimos la utopía marxista o la utopía de la extrema izquierda, que es un fracaso económico donde quiera que se ha implantado, pues simplemente tienen una ventaja sobre nosotros. ¿Cuál es? De que ellos tienen una ideología y que desgraciadamente en las filas de los que rechazan la utopía marxista, la utopía comunista, la utopía de la extrema izquierda, carecen de una ideología de verdad. Y la historia nos revela que la única ideología política capaz de vencer a las ideologías de la extrema izquierda, empezando por la utopía marxista, la comunista, la trotskista, la anarquista y demás, la única ideología que puede derrotar y que derrota a la gente de la extrema izquierda es la ideología nacionalista, la ideología conservadora, la ideología cristiana, que se traduce en ideología antiglobalista. Porque recuérdense que todos estos grupos de la extrema izquierda, todos son mundialistas, todos son internacionalistas, todos son globalistas. Mucho de esta gente que está equivocadamente en el bando de la extrema izquierda mundialista no saben que están sirviendo al globalismo, quiere decir, al complot mundialista presidido y pagado por la familia Rothschild para implantar en el mundo una dictadura totalitaria globalista al servicio de los planes que comenzaron en 1776 por los Illuminatis,
movimiento que salió públicamente a la palestra en el mundo, pagado con el dinero de la familia Rothschild. Para poder combatir a esta gente de la extrema izquierda, que lo único que saben hacer es destruir, aparte de eliminar la libertad y la democracia y otra serie de cosas, es destruir la economía de los países. Nos hace falta a los que de verdad somos cristianos, creemos en Dios, a los que de verdad luchamos porque se mantengan los estados nacionales y los que de verdad queremos traer la felicidad y queremos el desarrollo económico de nuestros países, porque señores, existe una realidad. El único sistema productivo en el mundo es el sistema basado en la propiedad privada, es el sistema económico basado en la libertad económica, porque donde no hay libertad económica, donde no hay libertad para poder producir, simplemente no se produce. Y vemos que todos los países que desgraciadamente para ellos caen en la órbita de estos globalistas disfrazados de socialistas, disfrazados de comunistas, de anarquistas, de trotskistas, de toda una serie de tonterías, pues simplemente lo que traen es atraso a los pueblos. Por eso, desgraciadamente, creo que ha sido la base de la victoria del señor Petro. ¿Cuál ha sido? Simplemente la ideología de extrema izquierda frente a una serie de dirigentes políticos colombianos que en el fondo no tienen ninguna ideología, porque de verdad no son nacionalistas, porque de verdad no son cristianos, porque de verdad no son conservadores y que de verdad no son antiglobalistas. Simplemente traerán pobreza, atraso y tiranía al pueblo colombiano. Creo que los colombianos están preparados para de verdad asumir una posición nacionalista en favor de Colombia, una posición cristiana en favor de Colombia, una posición conservadora en favor de Colombia, y que de verdad deben levantar la bandera del antiglobalismo para poder quitarse de arriba esto que desgraciadamente va a empezar a mal funcionar en Colombia y que es el socialismo del siglo XXI. Ojalá sea así. De todas maneras, hoy que comentamos el caso de Colombia, que es un caso tan especial y tan importante, pero desgraciadamente tenemos una cosa en contra, que es el tiempo. Seguiremos en el futuro comentando sobre estos acontecimientos que van a venir seguramente como consecuencia de la victoria electoral del señor Gustavo Petro, pero queremos que ustedes nos sigan en sintonía con nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube, y que nos den un like, y que aparte de eso, si les interesa nuestra temática, si coinciden de verdad en el pensamiento y la lucha y la cruzada en contra del globalismo, pues al fin y al cabo, suscríbanse a nuestro programa. Que Dios los acompañe y que al fin y al cabo podamos levantar la bandera de Dios frente a estas amenazas de estos globalistas, que detrás de ellos, recuérdense, que es un movimiento siniestro y es un movimiento satánico. Dios nos proteja y Dios ayude a que se libere en el futuro de este problema del globalismo satánico al hermano pueblo colombiano. Dios lo quiere así. Amén y amén.